Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en su podcast preferido C1, directamente transmitiendo desde Álvaro Obregón, Ciudad de México, para todo el mundo, para Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, ¿por qué no? Y todas las partes del mundo, ¿verdad? ¿Cómo estamos, mi buen Sebas? Aquí estamos muy contentos una vez más, aquí con todos ustedes, así como lo dice el Paz, transmitiendo desde Comunidad 1 en Avenida del Rosal 97, Colonia Molino de Rosas, Álvaro Obregón. Para todas aquellas personas de esta alcaldía que no tienen iglesia, acérquense, estamos totalmente abiertos para cada uno de ustedes, para darles una palabra de parte de Dios. Un día más haciendo el podcast C1 junto con el pastor. Tenemos hoy otro invitado, gracias a Dios. Ok, aquí estamos, está el pastor, ¿cómo se llama, pastor? Richard Cis. Richard Cis, aquí está el pastor Richard. ¿Cómo está, Paz? ¿Qué nos cuenta? Pues Paz, gracias que me invitaron. Ya sé lo que se siente estar en Ventaneando. Así es. Ya estamos aquí en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, todas las plataformas digitales. Spotify. No, todavía no está muy caro. No, está muy caro. Solamente en Spotify. Y en Apple Podcasts para los fresas. Sí, aquí estamos. ¿Cómo está, Paz? Cuéntenos. Pues aquí estoy. Gracias por considerarme, por invitarme, por hacerme parte de de esta tecnología que hoy nos permite llegar a todos lados. La verdad es que sí, ¿no? Sí, Nos así pueden es. ver en otras partes del mundo. Es increíble lo que hoy se puede hacer. Así es. Ok. Pues así en todos los medios digitales, aquí estamos tratando de aprender más. Obviamente nosotros aprendemos más estando aquí en el podcast, pero también transmitimos a las personas que están ahí detrás de la pantalla, que quieren aprender más de Jesús, acercarse más a Jesús, aprender distintos temas, porque sabemos que muchos somos cristianos, vamos a la iglesia, aprendemos de la palabra, pero muchos queremos indagar más en distintos temas. También, aparte de la palabra, también yo creo que como cristianos nos podemos dar una retroalimentación de muchas cosas. Algo que tratamos de hacer aquí es siempre tener bases en la palabra de Dios. No queremos enseñar bajo nuestro propio entendimiento, sino mediante la revelación de la palabra. Así es. Y pues justo a unos días de nuestro aniversario, porque ya fin de semana... Este es el aniversario, el C1. El aniversario, el sexto aniversario de Comunidad 1. Va a ser este fin de semana, ahí va a estar, ¿verdad, pastor? Claro. Ahí nos vemos en el Salón de Usos Múltiples a las 5 de la tarde, viernes 3 y sábado 4 de octubre. El pastor Toño Fonseca de Aviva México, la banda de Aviva Fest, y vamos a soltar todo. Estamos ya un registro al tope de 600 personas. Amén. Aleluya. Entonces, pues justo a vísperas de este gran evento, así que bueno, te esperamos a las 5 de la tarde, Salón de Usos Múltiples, 3 y 4, no te lo puedes perder porque va a ser un avivamiento total, ¿verdad? Amén. Wow. Y bueno, pues aquí estamos con el pastor Richard. Hoy tenemos un tema especial. Yo así le he llamado, ellos no le quieren poner así, pero yo creo que Yo no dije que no, sí, es que estamos como que se dice con el tema en el aire. se va a llamar ungidos endeudados. Ándale. No sé, pero Sí, así se va a llamar, ya, dejémoslo. Pero vamos a hablar sobre el tema de finanzas. Qué importante es como cristianos abordar estos temas, porque muchas veces, como lo estoy diciendo ahí, tantos ungidos en la viña del Señor, pero con deudas, tantos ungidos que dejan con deudas cuando fallecen a su familia. Wow. Tantos ungidos que están predicando, sanando enfermos, pero que le deben a todo el mundo con sus tarjetas de crédito al tope, que no se han podido hacer de nada. Y de verdad Dios nos llama a ser buenos mayordomos, administradores. Dios nos llama a poder administrar bien lo que Dios nos ha dado. Y dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y si tú sabes multiplicar el talento o el don que Dios te ha dado, Él te va a dar más, pero si no, te lo va a quitar y se lo va a dar al que sepa. Entonces mi pastor siempre nos enseña
que las finanzas caen o llegan a la persona que las sabe utilizar. El que no sabe para qué se hacen o fueron diseñadas las finanzas, déjame decirte que pues nunca va a prosperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me cuentas, Sebas, para darle la palabra al pastor? Pues yo creo que el tema que vamos a abordar es mucho de que muchos de nosotros estamos, digamos, digamos, esa espada y la pared a veces de qué hacer con nuestras finanzas, de cómo realmente también damos gloria a Dios a través de lo que hacemos, de cómo somos buenos administradores. Sabemos que el Señor es quien nos provee todo, pero nosotros debemos ser buenos mayordomos. Es algo que nosotros hemos aprendido. Cómo hacer uso real de nuestras finanzas, cómo tener una vida financiera sana. Al fin de cuentas, yo creo que ese es un problema de muchos cristianos también, de que nos hemos endeudado estando en el mundo. Obviamente sabemos que antes de convertirnos también cargamos con muchas deudas, con muchas cosas, y a veces siguiendo a Dios quizás no encontramos la salida. Hay muchas personas que se han acercado a nosotros y dicen, es que yo desde que sigo a Dios, mis finanzas han empeorado. Pero yo creo que hoy en día te das cuenta de que realmente estabas haciendo algo mal, pero no buscas la manera a través de la palabra de Dios, a través de una guía de un pastor, de un líder, de salir de esas malas administraciones financieras que has tenido. Y que queremos que pastor nos hable un poco de quién es usted, de su ministerio, de obviamente cómo Dios también lo ha utilizado en el tema de las finanzas. Sí, claro. Bueno, yo tengo más de 25 años siendo pastor. Wow. Y en el camino, en el trayecto, me di cuenta, tanto en lo personal como en las ovejas que he tenido, que la gente no sabe administrar. O sea, Dios nos llama a salir del mundo para entrar a su reino. Pero en el tema financiero seguimos estando en el mundo. Wow. No estamos en el reino de Dios. Wow. Hay mucha gente que no deja la parte secular, quiere seguir haciendo mentalmente y hablando financieramente, quiere seguir haciendo las cosas como en el mundo. Se quiere seguir endeudando, Sí. se quiere seguir estafando o Robando. caen en estafas o roban. Sí. No se entiende todavía este tema. Hay una falta de conocimiento tanto bíblico, Wow. sobre todo una base bíblica, Ajá. y no se entiende entonces la cultura del reino de Jesús. Jesús habló del dinero. Sí, mucho. Habló más del dinero que de otro tema, ¿no? Sí. Wow. De hecho, Jesús, si algo hizo es que compara. Él habla y dice, no puedes servir a dos amos, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios, o sirves, en este caso, al Dios de la economía, de las finanzas que ve el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace una comparativa. Para mucha gente el tema financiero es fuerte, es duro, es complicado. Es algo que sí necesitamos soltar, romper en cuanto a nuestra cultura y entrar a la cultura del reino es bien importante. Sí, eso es bastante importante. Tocó un punto importante. ¿Cómo queremos prosperar o ser bendecidos si seguimos teniendo una mentalidad de esclavos a un Dios o a un Señor que paga mal? Wow. Porque yo siempre lo he dicho, el diablo te pide, el diablo te da, pero después te lo cobra. Sí. Dios te pide, pero después te da. Y así es Dios. ¿Por qué? Pero no lo hemos entendido. Y lamentablemente es lamentable que como hijos de Dios o como cristianos hablábamos de estos ungidos endeudados y no me malinterpreten, sino cómo hay cristianos que aún se siguen robando la luz, cómo hay cristianos que aún siguen haciendo fraude en su trabajo o siguen teniendo alterada su báscula en su negocio o siguen diciendo que compraron tal material para un trabajo cuando no es verdad, o siguen subiendo el doble o el triple los precios a sus trabajos cuando no es correcto. Entonces, yo he entendido en lo personal
que ellos están sirviendo no a Dios, sino a un Dios que se llama dinero, y que ese Dios es el que de ellos dependen de ese Dios y no del Todopoderoso, porque cuando como hijos de Dios entendemos que hacer las cosas bien, tener nuestra casa en orden, nuestras finanzas en orden, nuestro negocio en orden, nuestro estar en el SAT en orden, va a traer bendición a nuestra vida. Entonces decimos, ay, es que si no doy más caro no voy a tener dinero. Entonces estás dependiendo del dinero, no de Dios. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Sí, es algo de lo que estamos hablando. O sea, no podemos, lo dice la palabra de Dios y lo dijo el pastor, no podemos servir a dos amos, no podemos caer en la idolatría también al dinero, porque a la final es algo que siempre hemos hablado aquí en la iglesia. El dinero es algo que siempre a muchos cristianos nos mantiene atados, pero nosotros debemos ser también, saber de que Dios también nos da el poder sobre el dinero. Saber que no es únicamente como algo que nos ata, sino una herramienta para nuestra vida. Definitivamente siempre lo vamos a necesitar, pero si nosotros somos dependientes de Dios, y hacemos las cosas bien para glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, como dice el pastor, no cobramos más. Algo que dijo que nos seguimos robando la luz. Yo puedo decir de que muchas personas tenemos el diablo en nuestra casa, porque precisamente así Lo tiene literal. literalmente, o sea, ponemos ese diablito ahí en la luz. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siendo, aparte de desobedientes a la palabra, estamos siendo deshonestos, estamos siendo, y lo dice la palabra de Dios, que el que no sigue a Dios, pues es seguidor del enemigo, ¿no? Y entonces debemos saber a qué amos seguimos, saber a qué, a qué Dios le estamos dando gloria y honra, porque al nosotros hacer este tipo de cosas deshonestas, también estamos dando un falso testimonio del Dios al que seguimos, de Jesucristo. Entonces, muchas personas incluso pueden llegar a criticar a los cristianos porque ven esos actos, ven esas pequeñas, que muchos creen que son pequeñas mentiritas de una báscula ahí, La pesa una falsa. pesa falsa o cualquier cosa, dar un precio de más, dar un material que no es el correcto. Esos pequeños detalles son los detalles que te llevan a pecar en el área financiera. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y pastor, aprovechando y entrando en tema y en materia, ¿por qué es importante? Porque creo que como cristianos debemos aprender a tener una buena salud financiera. Yo quería preguntarle, ¿por qué es importante que un cristiano tenga un presupuesto? ¿Por qué es importante que como pastores tengamos un presupuesto? ¿Por qué es importante que las iglesias tengan un presupuesto? Que los negocios que puedan tener y manejar bien esa administración. Háblenos un poco sobre eso, Paz. Claro. Bueno, ahorita comentaron acerca del orden. O sea, creo que es importante saber el orden. Dios es un Dios también de orden. Dios es un Dios de orden. Y habla, por ejemplo, de números. Hay un libro que habla de números. Sí. Wow. Había 3,000 personas que se convirtieron En el Pentecostés. en el Pentecostés. Había 120. O sea, 5,000 que en la multiplicación de panes y peces, 4,000. O sea, había un conteo, había contabilidad, ¿no? Había, pues, un sistema de administración. Sí. Tenemos que saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Wow. Si tú no sabes eso, vas a perder dinero. O sea, Sí. yo te garantizo que si tú haces un presupuesto correcto de cuánto estás ganando y que tienes que anotar en una libretita, no es, hoy puedes hacer un Excel, hoy tenemos mucha tecnología, etcétera, de cuánto entra y cuánto sale. Si tú pones un orden, ¿para qué es este orden? Punto número 1, para que entiendas tus límites. Wow. Punto número 2, para que tengas metas. Sí. Para que entonces sepas cuánto puedes ahorrar, cuánto es tu fuerza financiera, Wow. cuánto puedes lograr si lo haces, si haces algo o no lo haces. Jesús dijo que para ir a la guerra necesitas saber con cuánto cuentas. Sí. Si tienes el ejército, si tienes las armas, si tienes el personal para ir a la guerra, si no, ni te metas, mejor no te metas a la guerra. Sí. No te metas en ese sentido. O sea, principios básicos de administración.
Entonces, sí es importante. Si no lo sabes hacer, pide ayuda. Incluso pastores, o sea, hablo a pastores, hablo a todos, A ungidos. a todos los ungidos. Pidan ayuda, Sí. pidan ayuda. Siéntate. Yo me recuerdo bien que tuve una oveja que tenía problemas de deberle a todo mundo. Me senté con él, nos sentamos, nos tomamos un cafecito, estábamos en la casa de él. Y me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿a quién le debes? No, pues que le debo a Chonita. ¿Cuánto le debes? 2,000 pesos. ¿Cuánto le debes? Pues a Susanita le debo. Bueno, así salió un cuentón de miles de pesos que hicimos un presupuesto y en base a ese presupuesto tardó más de 2 años, pero le pagó a todo mundo. Wow. Pagó, salió adelante. Es importante entender nuevamente, insisto, cuánto es mi fuerza financiera para entonces con ese presupuesto, no importa la cantidad, no estamos hablando de cantidad, sea poco, sea mucho, porque hay gente que gana mucho, pero debe un montón, Sí. debe un montón a las tarjetas de crédito, a los bancos, etcétera. Entonces, no importa en qué nivel financiero estés, siempre es importante tener un control. El presupuesto te ayuda a tener un control porque al dinero hay que controlarlo. El dinero no te puede controlar. Todo eso es. Y una vez que tú haces eso, entonces tienes la rienda y sales adelante. Dos cosas que usted habló y la primera, la deuda, ¿no? Qué importante es poder pagar, ¿no? Porque la deuda yo lo veo como espiritualmente es una merma, porque yo lo he dicho, lo he predicado. La bendición tanto como la maldición es un boomerang. Sí. Si tú bendices con palabras, con acciones, con dinero, eso mismo se te va a regresar. Pero si tú maldices con palabras, con acciones, con dinero, eso mismo te va a regresar. Y hay gente que no entiende que espiritualmente el tener deuda le frena el dinero. No avanzas, no creces. Y creo que por eso es importante ese presupuesto, porque tal vez en el mundo o antes de Cristo tuvimos una mala administración y ahora haces tu presupuesto para saber cómo pagar. Tal vez te vas a tardar 1 año en pagar, 2 años en pagar, pero lo estás empezando a hacer. Y cuando tú te educas, estamos hablando nosotros de disciplina, cuando tú te disciplinas, la disciplina tal vez al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después va a dar un fruto apacible. Así es. Y si tú puedes pagar, también vas a poder tener el día de mañana un carro, vas a poder invertir, vas a poder también darte, ¿por qué no?, un lujo, unas vacaciones, pero primero empieza con lo poco. Lo que mi pastor siempre me dice, no quieras no pienses en cosas grandes si no has hecho crecer lo pequeño. Wow. Eso es bien importante, ¿no? Muchos tenemos los sueños guajiros de voy a ser multimillonario, el negocio de mis sueños, cuando en lo poquito, con 1,000 No pesos hacemos te nada. haces loco y no has hecho nada. Te los Y gastas en lugar de multiplicarlos. Así es, y sería ilógico, siempre lo digo, sería ilógico y tal vez sería mala onda que Dios a una persona que no administra bien, que no cuida bien, que no sabe hacer nada con su dinero, se le diera 1,000,000 de pesos. No. Se vuelve loco. Ese mismo 1,000,000 de pesos lo va a perder. Entonces, creo que esto es bien importante. Y lo otro, pastor, bueno, yo siempre enseño algunos principios. Claro. Y que primero es, como en parte del presupuesto y todo eso, primero es Dios, después sigue, y ahorita vamos a hablar sobre ese tema, porque hay mucha gente que no le gusta este tema. Primero es Dios, después yo lo veo así, pues las deudas o las cosas, no sé si estoy mal, usted me corregirá, después... no, primero es Dios, después los gastos que tienes al mes, después deudas o inversiones y por último yo le digo diversión o lujos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no pone en primer lugar a Dios y que yo he visto, y aquí tenemos gente que ha sido muy próspera, porque inclusive lee libros de personas financieramente muy prósperas y ellos saben y hablan de un diezmo y hablan de dar a Dios y este principio de dar es muy importante. ¿Qué nos puede hablar sobre eso, Pa? Definitivamente hay que darle a Dios, hay que diezmar. O sea, eso no sé por qué hay gente que lucha,
Yo luché en algún momento, yo sí recuerdo haber luchado, pero una vez que yo lo entendí bíblicamente y lo comprobé, porque esto es de comprobarlo. De hecho, Dios lo dice, pruébame. Si un versículo dice, pruébame en esto, es en la cuestión del diezmo. Entonces yo empecé a ser fiel con mis diezmos, no obviamente lo vi de inmediato porque muchos lo hacen ver así como que da y mañana vas a tener a todos los clientes del mundo, no, pero en la fidelidad, en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te empieza a poner. Así es. Dios besa y te manda, sí te manda el maná, sí te manda la bendición, sí es un principio bíblico el diezmo, sí es un principio bíblico el dar a la casa de Dios, el invertir. No estamos, la gente piensa que al dar, por ejemplo, a la casa de Dios, pierde su dinero. No, estás invirtiendo. Es más importante invertir en la casa de Dios que en la casa de bolsa, ¡Guau! que en el banco, que en el trading. Y por eso caemos en estafas y todo, pero bueno, ese es parte de otro tema. Pero invierte en la casa de Dios. Invierte tanto económicamente, acércate a tu pastor, pastor, ¿qué se necesita? ¿Qué puedo poner? Tanto material, invirtamos. Y eso Dios lo ve bien y al tiempo, si tú edificas la casa de Dios, Dios bendice tu casa. Yo lo he visto. Amén. Y la prosperidad te llega. No lo hacemos por la prosperidad, amén, que sí, o sea, en parte sí, digo, claro, sería... Pero lo hacemos porque amamos a Dios, ¿no? Amas la casa de Dios, amas tu iglesia, amas el lugar donde has recibido palabra, donde has sido educado, donde has sido moldeado, donde recibiste la salvación. Sí, hazlo, sí, hazlo. No luches, hazlo, compruébalo. Y Dios es bueno, Dios es fiel. No sé qué quieras comentar. Sí, hablando de ese tema del diezmo, yo pues tengo una postura y se la compartí al pastor. Yo creo que el diezmo bíblico está totalmente correcto. El Señor nos enseña a que nosotros debemos ser generosos. La generosidad es base de la fe cristiana. Jesucristo mismo no se diezmó a sí mismo, no dio un 10% de él, sino que él dio todo de él por nosotros. Entonces yo creo que el diezmo es algo es algo significativo que sí está en la palabra de Dios, pero yo creo que nosotros como cristianos debemos dar más de lo que es el diezmo. No quedarnos en el legalismo de que yo doy el 10% de lo que Dios me da, porque esto lo dice la Biblia y voy a ser prosperado. ¿Por qué? Yo siento, yo personalmente, sí, claro, porque podemos caer en un cristianismo fariseo. Wow. Porque ¿quiénes eran los que más diezmaban? Recuperamos, se nos pausó la cámara, no pasa nada, seguimos. Estábamos hablando de que en la postura que yo tengo personalmente del diezmo es de que a la final la Biblia nos llama a ser generosos. Dice que Jesucristo mismo se entregó por completo por cada uno de nosotros. Entonces no podemos decir de que encasillar el diezmo en nada más un 10%, porque bíblicamente dice que es un 10%, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que incluso los fariseos eran los que más diezmaban, que incluso dice, a mí me gusta mucho la serie de The Chosen, no la recomiendo que sea céntricamente para ver, que sea su pilar fundamental de la palabra de Dios, no lo es. Es una representación gráfica muy buena de la Biblia. Está chida la serie. Pero algo muy puntual que dice es que incluso los fariseos cuentan hasta el último grano para diezmar. Entonces, ¿qué caemos? En un cristianismo incluso fariseo, legalista, de que únicamente debemos dar el 10%. ¿Pero para qué lo damos? ¿Para recibir algo a cambio? No podemos encasillar a Dios únicamente en un intercambio, en un trueque, en un cambalache. Dios no es un cambalache. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, la prosperidad, las añadiduras, debemos ser sinceros de corazón, generosos de corazón. Así es. No solamente, y sí, debemos ser muy generosos, porque si Cristo mismo dio toda su vida hasta la última gota de sangre por nosotros, nosotros también debemos hacerlo, tanto en nuestra vida como en lo económico, como en lo trabajo, como lo que hacemos. Y es algo que nosotros como iglesia, yo creo que nos caracteriza
aquí Comunidad Uno, realmente somos personas que damos la vida por otras personas. Un lema que tenemos aquí en la iglesia, que es lo que nos define como iglesia, es amar es lo que somos y servir es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo servimos en todas las áreas que podamos? Junto con el pastor y yo estamos en sociedad de una barbería que gracias a Dios el Señor nos las entregó y por mucho tiempo pues se acercan personas de que no tengo para el corte. Yo no corto, pero pues ahí tengo mis dotes medio barberísticos. Y si llega alguien y me dice, no tengo para cortarme el cabello, ven, te lo corto, no pasa nada, es una ofrenda, es la buena obra que hago en el día, no pasa nada. Yo sé que hay muchas personas aquí que son profesionales, te dan el apoyo, tenemos abogados, tenemos también personas que se dedican al área, ¿cómo que se dice? Del dinero financiera, perdón, se me fue el avión. En el área financiera tenemos personas que también son capaces de darte una guía sin recibir nada a cambio. Y eso nos refleja como cristianos. Eso no te digo que puede ser tu diezmo, pero sí ofrendas más, sí das tu corazón y realmente sí debemos ser generosos también en el área financiera. Si se necesita algo en la iglesia, así como usted lo dice, Paz, lo damos. Si nosotros tenemos la posibilidad de darlo, darlo. Algo que yo no estoy de acuerdo es que no nos podemos endeudar para dar, porque tenemos que dar según en base a lo que Dios ya nos dio. No debemos buscar más, no debemos ser afanados por las cosas, pero sí debemos tener un corazón totalmente generoso. Y es que eso, lo que tú hablas, eso habla de la actitud del corazón. Uh-huh. Lo que Dios quiere no es cantidad, porque al fin de cuentas a veces decimos, bueno, puede ser que tú seas un hombre muy próspero, una persona muy próspera, y tú das el diezmo y tal vez, o sea, y ya, y todo lo demás, eso sería injusto, ¿no? Sí. O tal vez es una persona que no tiene mucho recurso, pero de lo poco que tiene, está dando. Sí. Y lo vemos en la Biblia, una mujer decía que Jesús se puso a ver, porque él hablaba de dinero. Claro. ¿Quién estaba? Yo me imagino que Jesús estaba sentado enfrente de donde echaban las ofrendas y él estaba viendo, porque cómo se pudo percatar de que una dio tanto y otros daban más. Entonces él estaba viendo, pero más que ver lo que daban, veía la actitud con la que daban. Así es. A lo mejor podrían haber dado, pongámoslo en pesos en la actualidad, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 pesos, pero con una actitud de un corazón altivo, o como diciendo, pues no me queda de otra más que, pues es lo que tengo que hacer, es lo que me marca la ley, es lo que, un corazón no correcto, pero una mujer que era todo lo que tenía, tal vez eran 3 pesos, 10 pesos, y lo dio de corazón. Y eso es lo que Dios quiere, la actitud del corazón, porque tú puedes dar mucho, pero es de lo que te sobra. Wow. O puedes dar poco, pero es todo lo que tienes. Wow, y sí. Es ahí donde Dios bendice, Amén. Porque Dios no ve cantidades, Dios ve la actitud de corazón. Y como estamos hablando del diezmo, hay gente que se cierra en un diezmo. Ok, entonces si tú no tienes una convicción de un diezmo, da más de un diezmo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un pacto nuevo, un pacto más rico, un pacto donde Jesús nos perdona. En la ley, tantito hacías algo mal, eras apedreado, nadie podía entrar a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Dios nos perdona nuestros pecados, su gracia se renueva cada mañana. Entonces, no nos podemos cerrar solamente a decir, bueno, yo voy a dar el diezmo. Si tú recibes mucha bendición de Dios en misericordia, en gracia, en amor, en perdón, en tantas cosas, tú tendrías o tendríamos que dar mucho más que solo un 10%. Lo que la gente no quiere es dar. La gente que siempre está en contra del diezmo está en contra de dar. Y yo siempre pongo un ejemplo, es como si vas con tu mamá y le dices, mamá, ¿cuál es el mínimo de lo que yo te puedo dar en este regalo para tu fiesta, ¿no? O un regalo de cumpleaños. De un pastel. Lo mínimo. Y a veces así la gente, ¿cuánto es lo mínimo que yo le puedo dar a Dios? Porque se quieren quedar, porque volvemos a lo mismo, tienen un Dios que es el Dios dinero y no es el Dios. Lo mueve el dinero, no lo mueve, y ahí no aplican la fe. ¿Cómo ve, pastor? Es la bronca, la primer bronca de la Biblia tuvo que ver con el dar. Hay dos tipos de personas. Wow. Los Team Abel, Team Caín. Wow. El que
le dio el primer lugar a Dios, el que apartó, tuvo el cuidado de escoger la oveja más gorda, la bonita, la especial, y él dijo, esto es para Dios, esto lo ofrendo a Dios. Y Caín, que pues tuvo un mal corazón, que dio lo que le sobraba, lo hizo con una mala actitud, como dices, y desagradó a Dios. O sea, a final de cuentas, tienes que agradar a Dios. Dios lo que mira no es cantidad, es el corazón. Y esa bronca sigue estando hasta hoy día, sigue siendo este problema de actitud, de corazón, de amor, porque tiene que ver con lo que amas, a quién amas, la casa de Dios. Amamos lo que Dios ama. Entonces, realmente esa es nuestra actitud en el dar. Y esta mujer que dices, Jesús no la detuvo, esta mujer, la viuda pobre, Jesús la estaba viendo, pero no vemos a Jesús, no dice la Biblia que Jesús se levantó y le dijo, no, madre, usted no dé, usted es pobre, usted es más, a ver, todos los apóstoles, denle a ella, vamos ¿no? a hacer una vaquita y denle. No, permitió que ella llegara hasta el alfolí, soltara, diera, porque Dios sabe que esa actitud la iba a multiplicar. Ella, ya no dice la Biblia después, pero yo creo que Dios definitivamente la bendijo, Dios la multiplicó, Sí. ella siguió adelante. Entonces, esa actitud es correcta, es sana, seamos Team Abel, seamos gente que da más. Yo en lo personal no diezmo, yo doy el 20%, a veces más. Me gusta. Y cuando puedo, no tan solo le doy a la gente, me gusta bendecir a pastores, me gusta bendecir siervos de Dios, siervas de Dios. A mí me gusta dar un siervo de Dios que acaba de fallecer, se me fue su nombre. Wayne Myers, este hombre que bendijo, ayudó a construir iglesias, ayudó a pastores, a ministerios, y un hombre que hablaba del dar. Y muy próspero. Y próspero. Sí. Próspero. Porque los pastores podemos ser prósperos. Los cristianos podemos ser prósperos. Quítese de la cabeza que está caro, que no puedo. No, eso no es de Dios. Nosotros somos hijos de un rey. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. Tú mereces ser próspero. Amén. Si no tienes la prosperidad, necesitas aplicarte en el reino de Amén. Dios. Amén. Y eso es importante. Sí. Qué bueno que estamos hablando de esto, porque estamos hablando de cómo poder manejar nuestras finanzas de una manera correcta. Y ahí dijimos dejar atrás los pensamientos del mundo y a partir de hoy empezar a adoptar los pensamientos del reino de Dios. Amén. Porque al fin y al cabo, yo siempre lo digo, aquí en esta tierra estamos de paso, Claro. somos administradores, nada es nuestro, nada de lo que hagamos en esta tierra nos lo vamos a llevar, Amén. todo se va a quedar. Y yo algo que he aprendido es preferible dejar un legado a una herencia. Amén. Está bien dejar una herencia, eso es bueno, pero tú puedes dejar una herencia a tu familia, a tus hijos, donde ellos mismos se van a matar entre ellos, porque no tienen un buen corazón y los va a destruir. Pero si dejas un legado, que un legado habla de Dios, habla de principios, habla de unción, habla de mucho más de dinero, entonces aparte de dejarles el legado, le vas a dejar la herencia. Eso va a ser una bendición para ellos y ellos van a entender que el legado se tiene que reproducir y tiene que seguir haciendo lo que el reino de Dios hace. Y esto es importante y por eso estamos hablando de este tema de las finanzas. Ahora, Paz, no sé si quieres tocar un punto más, porque quiero que toquemos un punto más con el Paz. Algo que sí yo creo que debemos dejar muy claro, que si queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, siempre es ser generosos, con un corazón. Esto tiene una frase, con un corazón desinteresado en encontrar algo a cambio. Siempre la generosidad es lo que realmente abre las puertas. No vemos muchos ejemplos. Siempre hablamos de las redes sociales porque pues estamos en un programa de las redes sociales, esto lo van a ver muchas personas. Entonces vemos que en las redes sociales hay muchas personas que dicen, si tú no diezmas, le estás robando a Dios, si tú no diezmas, le estás cerrando la mano de Dios. No, yo creo que lo que realmente debemos enseñar es
que debemos ser generosos. Debemos dar de corazón lo que recibimos de parte de Dios, porque así mismo como hemos recibido gracia de parte de Dios, debemos dar gracia a las personas. Amén. Y ese es el evangelio que nos enseñó Jesús, a llevarle el alimento a quien no lo tiene, incluso dar ofrendas a las personas que están en cárceles, hospitales, porque esas personas van a ver el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Algo muy, muy puntual es que podemos ver muchos ejemplos. Dios utilizó a muchas personas en la Biblia que no tenían nada para darle alimento, incluso a los profetas, darle alimento a los discípulos de Dios. Hay un ejemplo que está en la Biblia de la mujer que derramó el perfume, ¿no? Incluso los discípulos, Judas se acercó y dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué esta mujer desperdicio, que ¿no? gastó tanto en este perfume tan caro era un desperdicio? Pudimos haber vivido un año entero con el costo de este perfume. O darle a los pobres, ¿no? Según él, ¿no? Pero según él, pero pues sí, pero ¿qué hizo? Incluso la mujer dio todo lo que tenía para Jesús. Entonces Jesús dio todo lo que tenía para nosotros. Wow. Entonces nosotros debemos dar todo para las personas, para Jesús, para el evangelio, para seguir predicando la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho esto, hay que darle propósito a nuestras finanzas. Porque, ¿cuál es el propósito por el cual queremos finanzas? Piensa bien, ¿cuál es el propósito? El propósito es que tú te sigas enriqueciendo, tu familia, tus hijos, o el propósito es que podamos bendecir a otros. Al fin y al cabo, nos vamos a ir de este mundo y vamos a irnos con la satisfacción de decir, yo pude sembrar en ese templo, yo pude sembrar en esa familia, yo pude sembrar en este discípulo, yo pude sembrar en tal lugar. Yo fui una persona que con mis finanzas pude ayudar a este centro de rehabilitación, pude bendecir. Y cuando tenemos esa mentalidad, entonces Dios dice, muy bien, mijito, ya aprendiste, ahí te va más. Claro. Y cumplimos esa función. Ahora, Paz, quería que tocáramos un tema que nos habla la Biblia sobre el tema de la inversión. Creo que la Biblia habla sobre eso. Y también que usted nos hable un poco sobre eso, porque hablábamos de poder invertir. También debemos ser personas que aprendamos a ahorrar e invertir, porque la Biblia habla de las dos cosas, ¿no? En Proverbios nos habla sobre ahorrar y también sobre invertir. Inclusive hay una parábola que habla sobre eso. Sí. Pues, ¿para qué sirve el dinero? El dinero sirve para hacer más dinero. O sea, sí tenemos que multiplicar. El otro principio que podemos hablar es el principio de la multiplicación. Así es. En la parábola de los talentos dice que el que obtuvo 5 y el que obtuvo 2 fueron y negociaron Wow. y multiplicaron. Obtuvieron lo doble. El de 5 trajo otros 5, o sea, tuvo 10. El de 2, otros 2 y tuvo 4. Pero el otro escondió, no hizo nada, no invirtió y fue reprendido. Y de hecho, el Señor, en el caso de la parábola, dice que le dijo, hubieras puesto mi dinero en el banco. Sí, o sea, wow. por lo menos para yo haber obtenido alguna utilidad de eso. Ajá. No hagas, o sea, no hizo nada. Entonces, hay que saber dónde. Hoy hay instrumentos donde podemos poner a trabajar nuestro dinero. Es bien importante, por ejemplo, que tengas un seguro. Es bien importante que tengas un plan financiero en un lugar correcto, que tenga una estabilidad, que esté regulado. De eso podemos hablar después, pero hay lugares donde puedes poner a trabajar tu dinero. Es bíblico. Los libros financieros de hoy, ¿no? El hombre más rico de Babilonia y todo eso, realmente ellos se basaron en la Biblia. Wow. Estos hombres se basaron en la Biblia. No estamos descubriendo el agua azucarada, sabemos que existe. Entonces, sí es importante que pongas a trabajar tu dinero. Primera, el principio del ahorro, ¿no? Que tengas un ahorro. Pero después de este ahorro, que sepas dónde poner a trabajar tu dinero para que te dé dinero. Y ahí es cuando hoy día muchos hablan de la libertad financiera. Ajá. Entonces, cuando llega el momento en que el dinero te llega solito, sin que tú ya tengas que hacer algo, porque todos trabajamos para que nos llegue dinero.
de alguna manera nos rentamos o trabajamos para que te llegue el dinero. Pero cuando tú lo pones a invertir, lo pones a trabajar en el lugar correcto, lo siembras en el lugar correcto y al rato te llega la cosecha, es cuando empiezas a obtener, obviamente, una libertad. Y hay gente que vive en la libertad financiera, no necesariamente que sean ricos, que gloria a Dios, ellos lo son, sino que pueden suplir lo que hoy, o sea, imagínate que lo que hoy haces, el empleo o el trabajo o la ganancia sobre todo, que hoy obtienes, la puedas recibir sin tú ya tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque pusiste tu dinero en el lugar correcto. Hay lugares, hay instrumentos donde lo puedes hacer y que te pueden ayudar. Y cuando lo haces de una manera determinada, correcta y fiel, mira. Y es donde la Biblia dice que Dios nos da la capacidad para hacer la riqueza. Así es. Es eso. Yo soy fiel a eso, ¿no? El saber dónde invertir, dónde, sin necesidad de que tal vez tú estés presente, pero que el dinero se esté reproduciendo. Pero volvemos a lo mismo. Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría cuando tú tengas un corazón correcto. Un ejemplo, no vas a trabajar tanto, por así decirlo, porque mi pastor me ha dicho que el buen trabajo te va a traer más trabajo, tal vez en esa área, pero vas a trabajar en el reino, porque también mi pastor me ha enseñado, bíblicamente, cuántas son las horas que trabajaban según la Biblia. Eran, creo que me parece, 12 horas. Wow. Entonces, nosotros al día. Al día. Wow. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar 8, 6, 4, y mi pastor dice, si tú solamente trabajas 4 o 6 horas al día, necesitas trabajar 6 horas al día para el Señor. Y es ahí donde entonces el Señor te va a poner en esos lugares donde tú vas a poder multiplicar el dinero y tal vez no vas a trabajar para una empresa o para un negocio porque tu dinero se va a estar produciendo, pero vas a trabajar para el reino de Dios. Y si tienes ese corazón, entonces Dios te va a permitir, lo ha dicho Sebas, nosotros tenemos la barbería, estamos invirtiendo con otro hermano en la cafetería y tal vez no estamos presentes y tenemos trabajadores, tenemos gente que está ahí. Y el dinero se está reproduciendo, pero nosotros estamos trabajando en el reino de Dios. Y eso es importante. Una, que hemos aprendido a dar a Dios lo que se tiene que dar. Y dos, hemos aprendido al tiempo que nos sobra, o no el que nos sobra, sino el tiempo en que no trabajamos en el negocio, lo ocupamos para el reino de Dios. Por supuesto. Y ahí es cuando viene la libertad financiera, la prosperidad y todo eso. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Que el dinero te llegue ya solito sin que tú lo busques, sí es posible. O sea, no es aquí algo mágico, no es que yo lo visualicé. Un sueño guajiro ahí el pastor. Lo decreto, lo declaro. No. O sea, al principio lo tienes que poner a trabajar. Pon a trabajar el dinero y te va a producir, pero tienes que saber dónde. Exactamente. Te tienes que esforzar algo rápido. Yo pongo mi ejemplo. Inclusive a mí Dios me ha dado... Todavía no lo he puesto en práctica, pero quiero escribir un libro que se va a llamar De Mendigo a Rey. Wow. Yo tengo ¿Ya vendió? Sí, ya lo... Yo ya lo compré. Y habla de eso, o sea, de lo que Dios ha puesto. Yo estudié administración de empresas cuando Dios me hace el llamado. Yo trabajaba para seguros también en ese entonces. Dios me llama a que salga de ese lugar para dedicarme al tiempo completo. Siempre he sido una persona muy negociante. Vendí en los tianguis, en varios lugares, hasta que un día dije, no tenía dinero, dije, me voy a subir a los camiones, voy a empezar a vender dulces y predicar la palabra. Y así como 4 años mantuve a mi familia, inclusive los primeros años de la iglesia la mantuve porque rentábamos el salón, las sillas. Un día específico era para todo lo que se necesitaba de la iglesia. Y de ahí Dios me sacó y me fue dando la sabiduría para ir invirtiendo como la barbería en ciertas cosas, otras cosas que hago junto con Emilio, inversiones que hacemos un poco de trading y todo eso. Entonces, Dios nos ha dado la sabiduría, pero también nosotros trabajamos.
¿Por qué? Porque hay gente también que dice, es que ¿cómo voy a empezar vendiendo chicles? Bueno, empieza vendiendo chicles y eso te va a ayudar. O sea, no quieras algo grande cuando no haces crecer lo pequeño, un puesto de tamales, un puesto de elotes, tus productos de Mary Kay, no lo sé. Entonces sí, o sea, empieza con lo pequeño y tal vez hay gente que no es humilde. Hablábamos mi esposa y yo ayer. Yo prefería, porque hubo pastores, inclusive que cuando iniciamos la iglesia, todavía yo vendía los dulces, que decían, ahí va el pastorcito dulcero, como un despectivamente, pero yo decía, yo prefiero ser un dulcero a que mi familia esté sin comida, bien vestido, con buena ropa, sin que le haga falta y que le pida a nadie, a andar mendigando en otros lados. Y creo que yo dije, ese principio no va a ser para siempre. Un día yo recuerdo que no había vendido nada, hacía mucho calor y cosas así, y me sentía frustrado, pero recuerdo como la voz del Espíritu Santo que me dijo, tal vez este no es el trabajo que tú quieres, tal vez no es donde yo te voy a tener, pero el trabajo es dignificante y lo que tú estás haciendo es dignificante y el trabajo por el mismo hecho de hacerlo te va a bendecir. Y ahora, años después, puedo ver cómo poco a poco empezamos a ser prosperados. No hemos llegado hasta donde queremos, pero yo he visto que el trabajo te va a traer bendición. El Y ser hay productivo. gente que no quiere trabajar, que quiere solamente de la noche a la mañana declarar, Que caiga el decretar, maná. y que caiga el maná del cielo, y creo que eso no va a pasar, ¿verdad? Yo quiero decir algo, perdón, hay algo muy importante que todos debemos tener en claro, es que Jesús vino a la tierra y fue carpintero 30 años. O sea, Wow. nosotros jamás tenemos que tener en poco lo que es el trabajo, lo que es realmente un oficio, lo que es realmente dedicarse a las cosas y saber que si nosotros somos disciplinados, si nosotros somos dedicados a los trabajos que tengamos, vamos a recibir una recompensa. O sea, el trabajador es digno, es merecedor de su sueldo. Así Eso es. está claro, lo dice la Así palabra es. de Dios. Entonces, nadie puede tener en poco incluso, y me parece absurdo sin tener que tirar a aquellos pastores que le dijeron a mi pastor de que ahí va el pastor dulcero. Qué bueno, porque lo dice el pastor, qué bueno, yo con ese dinero pude mantener a mi familia, y estoy seguro que, por ejemplo, la pastora, su hijo, vivieron bien y no y digamos que sí hubieron estoy seguro que hubieron momentos en los que hubo quizá o sea, que estuvo mal el trabajo, porque incluso hace tiempo hablábamos de eso, pero aún así Dios fue fiel con usted. Ujú. Y pues hoy en día estamos aquí en la iglesia, podemos ver también el pastor, pues decimos, somos socios en una barbería, y a la final no es una barbería que nos está haciendo millonarios, pero pues es una inversión que Claro. nosotros hicimos, y gracias a Dios pues eso sigue funcionando, y a la semana nos dan el dinero, aunque sea para a cooperar para la renta o para invertirlo aquí en la iglesia o lo que sea. A la final Y es una barbería de bendición porque Sí. aún a los trabajadores de ahí los traemos a la Sí. iglesia. O sea, Exacto, te como ganas dijo, algo. como dijo Sebas, le hemos dado propósito a nuestras finanzas, Así es. y todo trabajador que llega ahí tiene que venir a la iglesia. Sí. Y aparte, como dice Sebas, si hay gente que no tiene, pues no nos cerramos en ponerle darle un corte o no cobrarle. Exactamente. Entonces, aquí Alexis, que está en producción, es parte de el trabajo de ahí, es parte del equipo que trabaja en esa barbería. Él puede servir a Dios y puede obtener un recurso, puede mantenerse de ahí, puede darle a la casa de Dios, y es accesible con los tiempos. Oye, el otro chavo también, entonces es eso. Y sí, y algo también que dijo el Paz hace rato, de que tenemos que hacer también que nuestro dinero pues trabaje para nosotros, y eso no es imposible. O sea, hoy en día hay muchas herramientas. Algo que sí debemos tener es mucho cuidado con estas estafas del internet, de que hay el gurú del trading. Eso es mentira, eso es falso. El pastor hace un rato estaba diciendo que pues él conoce también algo del trading. Yo también, yo aquí siempre en mi reloj siempre estoy monitoreando todo lo que es Estamos checando el Binance, cómo va el mercado financiero. las criptomonedas, todo, porque a la final una buena inversión te puede ayudar al día de mañana
y te lo digo, ser millonario y es a la final, pero ¿qué debemos tener primero que todo? Debemos tener un corazón sabio, una mente sabia también a dónde estamos invirtiendo. No podemos invertir en cosas tampoco que hay muchas personas que dicen, no, es que si yo doy 1,000 pesos me van a dar un préstamo de 20,000, eso es falso. Si yo doy 1,000 pesos, vamos a hacer ¿cómo que es? La pirámide. Y te van a dar el 25% mensual. No, pero No, el otro, el falso. que es el trébol, ¿no? Algo así. Yo trébol. invierto 5, otros 5. Sí, eso, la pirámide de un banco ahí. Sí, sí, Eso, sí. o sea, estás mal, Y eso es porque invirtiendo. queremos el dinero fácil, No. rápido. Algo que yo he aprendido mucho y hace un tiempo un testimonio, a mi hermano le prestaron una gran cantidad de dinero al banco y fue un tiempo en el que el Bitcoin, las criptomonedas estaban muy buenas para comprar. Estaba creo que el Bitcoin como en 30,000 y yo le dije a él, invierte en Bitcoin y él, no, voy a comprar carros para poner a la gente a trabajar de Uber y yo, no, invierte en Bitcoin, no, que lo voy a prestar al 20%, no, invierte en Bitcoin. Y luego, al pasar unos meses, porque eso no fue de un día para otro, pasaron como 8 o 9 meses, el Bitcoin se disparó de una manera que Oye, él de esa cantidad, vamos a decirlo, le prestaron 3 millones de pesos, pudo haber ganado hasta 10 millones de pesos en un momento con una inversión de lo único que tuvo que hacer es esperar, ser paciente. No podemos tener el dinero de la noche a la mañana, tenemos que ser pacientes Eso sí. para recibir las inversiones en todas. Si tú te metes en un ahorro programado en un banco, mínimo un año tienes que Sí. tener el dinero ahí. Si quieres ver una buena, un buen porcentaje Rendimiento. de un buen rendimiento, tienes que mínimo un año. Sí. Entonces tienes Es que paciencia. también, exacto, tienes que saber que los ahorros que hagas son ahorros, son algo a largo plazo que sí te puede generar un rendimiento, que te puede dar un interés grande, pero tienes que ser paciente y eso es en todas las áreas. Lo dice la palabra de Dios, aquel que persevere será salvo, y lo podemos decir en muchas áreas de nuestras vidas. Claro. Aquel que persevere en el ámbito financiero también va a recibir su recompensa. No nos afanemos por las cosas. Yo ayer me le acerqué al pastor porque estaba pasando una situación de que me estaba afanando mucho, de que siento mucho afán por las cosas, pero yo creo que Dios también está utilizando este tiempo para hablarme a mi vida, de que tenemos que ser pacientes en todas las áreas de nuestra vida y a la final nosotros no debemos dejar de hacer lo que hacemos. Por ejemplo, estamos aquí, estamos invirtiendo 2 horas de nuestro tiempo grabando podcast, haciendo lo que sea, pero estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a las personas que están detrás de esa pantalla. Entonces, a la final estamos sembrando. Y si sembramos en tierra fértil, el Señor tarde o temprano dará esa recompensa. Y sobre lo que dice Sebas, y para que ahorita hable un poquito más el pastor, la escasez te prepara para la abundancia. Así es. Eso es importante. Es Y, buena escuela. Eso es un Ándale. proceso. Entonces, yo aprendí en mi tiempo de escasez a ser buen administrado, con un poco de dinero poder tener toda la semana lo necesario, a no gastar de más, a no meterme en problemas cuando no. Yo también aprendí, porque también aprendí en algún momento cuando recién me casé, quise tener rápido muebles, pantalla y muchas cosas, y nos metimos en un problemón en Coppel o en Electra, y de verdad después teníamos la solvencia en ese momento, pero después se vino la pandemia y viera que cómo la sufrimos para poder pagar. Wow. Fueron los 2 años más difíciles, porque a veces era o dar el pago o quedarnos sin comer. Entonces ahí aprendí. No, las cosas fáciles no siempre son las correctas. Tal vez te tienes que esperar un poco, pero creo que con un buen ahorro, con una buena actitud financiera, vas a poder obtener Yo lo que quieres. quiero decir algo acerca de eso de las deudas. Algo que mi papá no es cristiano, pero algo que siempre me ha enseñado es que si tú ya te metiste en deudas, me enseñó esta frase: el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Wow. Entonces, si tú te metiste en las deudas, no te hagas el loco. Tienes que pagar tus deudas, tienes que ser sabio, tienes que también glorificar a Dios en pagar lo que debes.
Si tú le debes a alguien, a Coppel, a Electra, a algún banco, hay muchas personas que dicen, Alexis. ya saqué un préstamo en un banco, ya no lo pago. Págalo, sé constante en Y dice pagarlo. que no porque debas nada a nadie. Dice la- no, o sea, Así es. exactamente, o sea, si ya le debes, tienes que ser consciente de lo que debes, tienes que ser consciente de lo que tienes, tampoco volverte loco. Pagar las deudas es una forma también de glorificar a Dios en nuestras vidas porque nosotros somos sinceros a través de hacer ese tipo de cosas. Dice que si no pagas eres esclavo, ¿no? De Ándale. aquel que Esclavo. te prestó. Eres ¿Cómo ve, pastor? Pues Dios te quiere productivo. Mm. O sea, el tema del trabajo, sea que vendas dulces, yo en algún momento también vendí lonches, tortas en Guadalajara. Un saludo al buen Noé que me daba trabajo. Wow. Te quiere productivo, hagas lo que hagas siempre y cuando obviamente sea sano, genuino y correcto, ¿no? Así es. No estemos en una actividad ilícita. Pero Dios te quiere productivo y que produzcas y que ahorres, que administres tu dinero y eso te va a ir dando, es una maquinita, hay una máquina, yo después podemos hablar de eso, una maquinita para prosperar, es posible y para invertir, para ahorrar, para salir adelante. Mi mamá nos sacó adelante a nosotros, mis dos hermanos y yo, nos sacó adelante porque ella siempre fue y sigue siendo ahorrativa, sigue ahorrando y nos pudo pagar escuelas privadas, nos sacó adelante porque ella siempre desde que se casó o desde antes ahorró y pudo poner a trabajar el dinero en ciertos lugares y nos sacó adelante. Entonces, para mamás solteras, o sea, aquí no se trata de con quién estás casado, si eres rico, si eres pobre. Todos necesitamos ser productivos y necesitamos ser mayordomos, buenos administradores. Y es que este tema de la mayordomía, que no es mío de esto nada. El dueño de todo es Dios. Yo solamente administro lo que Él me está permitiendo tener, porque sí le vamos a dar cuentas. O sea, también eso, al final de cuentas vamos a llegar a un día y vamos a dar cuentas, vamos a rendir cuentas ante Dios de lo que Él nos dio. Y podemos hacer un conteo de cuánto dinero ha pasado por tus manos. Han pasado millones y de eso, ¿qué has hecho con esos millones que han pasado por tus manos? ¿Cuánto de eso tienes en el banco? Si tú te mueres hoy, por ejemplo, ¿tu familia cómo se va a quedar? Porque dice la Biblia que el justo deja herederos a los hijos de sus hijos, o sea, a su primera Y segunda y segunda generación después de él. Entonces, sí son cosas que tenemos que tener, planes Analizar. financieros. Necesitamos tener orden, un orden correcto, y la prosperidad te va a llegar, te tiene por qué llegar. A mí me gusta, y ya para terminar, en el caso de los que se burlaron del pastor Jonathan, para mí Jonathan es un hombre que va hacia adelante, que le chambea. Vender dulces en la calle lo hizo hoy ganar almas, ¿no? Amén. Dios Amén. la escuela del Espíritu Santo, oye, porque el Espíritu Santo te lleva precisamente a trabajar en lo secular para que tengas éxito también en el ministerio. Y hoy es un hombre que veo que chambea y todo. Claro que es profético lo que voy a decir, pero Amén. más que profético es evidente que el que trabaja, el que es productivo, obvio le va a ir bien. Yo no conozco gente que sea improductiva. Yo no me visualizo a Carlos Slim, el hombre más rico, al menos de México, que esté en la flojera en el sillón. Echado en su sillón. Ese hombre ha pagado un precio, pagó un precio. Claro. Y la gente que platicas que hoy es próspera, no necesariamente rica, que sí se puede, pero el que es próspero, el que puede estrenar un carro, el que puede estrenar una casa, es porque supo hacer lo correcto, porque invirtió y porque trabajó, porque se fajó. Cristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Wow. Así, sí, Venimos sí. a eso, venimos a Wow. chambear. Entonces, Amén. sí es posible. Así es, y esto es lo importante, ¿no? Creo que lo que queremos es que tú puedas entender el reino de una manera diferente. Dios no está peleado con las finanzas no están peleadas con Dios. Dios no está peleado con la prosperidad, Ni con al el dinero, contrario. ni no con el quiere ver dinero. pobre, ni nada por el estilo. Exactamente.
pero debemos entender estos principios y de verdad, pues espero que te haya ayudado esto. Si tú, aquí también van a aparecer las redes del pastor, él trabaja para seguros, él te puede ayudar en todo esto de Yo soy trading. pastor y trabajo, hago trading. Ahí está. Entonces te puede ayudar también con esto de seguros, porque, bueno, un tema antes de finalizar, también hablábamos, ¿no? Los siervos de Dios a veces hacemos una labor, pues es un oficio, un llamado, y a lo mejor a veces no es remunerado y a veces nuestra salud también la tenemos que cuidar. Mi esposo y yo entramos en un proceso de cuidar nuestra salud porque el ritmo de vida que llevamos es muy rápido. Nos dimos cuenta de que todos los días andamos de aquí, y en un momento que nos sentábamos a ver una tele, nos daba el bajón, ¿no? Wow. O sea, y sí, y es porque ya habíamos subido mucho de peso, nuestra salud ya no era buena, y dos, pues por el ritmo de vida, entonces necesitamos cuidarnos y también tener un seguro que nos avale. Yo sufrí una hernia que tenía y vas al gobierno y tantas caras, te ponen tantos peros, o sea, 6 meses adelante, si es algo que te estás muriendo, pasó en lo que apenas la pipa que explotó, llegaron mucha gente quemada y no había los instrumentos adecuados para poderlos atender. ¿Cómo? Y varios fallecieron y así pasa lo mismo. Entonces es importante también tener un seguro, algo que te cuide. Sabemos que Dios nos cuida, sabemos que estamos protegidos por la sangre de Cristo, sabemos, pero no está por mal cuidar nuestra salud y también tener un respaldo médico por cualquier circunstancia, ¿verdad? Sí. Y el pastor te puede ayudar en esto. Tenemos que ser responsables y es parte de la mayordomía, tanto financiera como la mayordomía de tu salud, de tu cuerpo, ¿no? Que es templo del Espíritu Santo. Entonces, hablamos de los ungidos, ¿no? Volviendo al tema de la Ungidos en unción deuda. y todo, sí, pero también cuídate, come bien, haz ejercicio, pero también ten un seguro de gastos médicos. Sí. Sí se puede, para que tengas un hospital bueno, para que tengas una buena, con médicos, con dentistas, con un oftalmólogo, gente que te pueda ayudar y obviamente que puedas pagarlo y que puedas tener algo digno más allá de lo del gobierno, más allá del seguro social, de la aseguranza, dicen por ahí, que puedas tener algo bien, asegúrate. Hablaba yo ayer o antier con una persona que tiene asegurados sus carros, pero él no tiene seguro. Entonces, pues, está ridículo, ¿no? Exacto, el chiste se cuenta solo. Entonces, asegúrate, Sí. pregunta, si te hablan por teléfono y te dicen, oye, vamos a hacer un check-up financiero, hazlo, te conviene porque es tu salud financiera, es tu salud física. Ten un seguro de gastos médicos, asegura tus carros, asegura tu carro. Hoy se puede asegurar hasta la mascota. Hoy hay seguros para mascotas. Entonces, pues que tengas todo esto. ¿Cuántos seguros puedes tener? Puedes tener hasta 14, 16, puedes tener muchas cosas a futuro. Ya para terminar, conozco a una persona que vi que en el mismo año estrenó casa y carro. Y cuando le pregunto, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues, ¿dónde trabajas? Y todo, yo se lo dije así como, pues en burla, pero también en admiración. Y entonces él, lo que me contestó hace años, me dijo, yo me aseguré. Hice 2 seguros, uno hace X años y otro después, y coincidió que me los pagaron en el mismo año y me pude comprar un carro, último modelo que yo quería, que costó tiempo, con paciencia, y que también también quise tener una casa y en el mismo año lo hizo, o sea, lo previó, pero lo logró. Wow. Entonces, si tú no lo haces hoy, si tú no comienzas hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Crees que dentro de 5 años tu vida financieramente hablando va a cambiar? Si no haces algo hoy, no lo vas a hacer. Necesitas comenzar hoy. Lo mismo físicamente. Si no lo haces hoy, no lo vas a hacer. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estarías hoy si hace 5 años hubieras ahorrado o hubieras comprado un seguro de gastos médicos mayores? Si hubieras comprado un Bitcoin.
Yo también, oye, me pasó cuando estaban 1,000 pesos el Bitcoin. Ahorita está XRT, ¿no? No, el Bitcoin ahorita, hoy está en $115,000. Cristo. Wow. La Uno. gloria. Imagínate, hace 5 años Hace costaba 5 como, ¿qué? En la pandemia, Como, justo. como $15,000, no menos, como $2,000. Ese un mundo, Bitcoin. hay que hablar de eso también. Viene ese tema. Viene ahora ya todo lo digital, toda la moneda digital. O sea, y tampoco tenemos Sí. que ser de que, o sea, si tenemos las herramientas, invirtámoslas, o sea, algo que vuelvo y repito, mi papá no es cristiano, pero tiene muy buenos fundamentos, es de que, Claro. si tú, la fórmula para salir de pobre es, ser proactivo. La fórmula para salir de pobre es levantarse a las 5 de la mañana, salir a vender café. A las 10, 9 de la mañana ya tienes 1,000 pesos en tu cuenta. Claro. Realmente, claro. eso es de ley. Ahora imagínate el resto del día, si realmente invierte su tiempo. Y entiendo que hay muchas situaciones. Puede que seas madre soltera, puede que seas un trabajador de Uber. Definitivamente si nos aplicamos en las áreas, sea lo que sea, y hacemos las cosas con excelencia, siempre, siempre, siempre la provisión va a llegar. Y va a llegar de manera de sobremanera. O sea, lo estábamos viendo con el pastor salía de muy temprano a vender sus dulces y ya a cierta hora ya tenía sus 1,000 pesos en su cuenta que le ayudaba para mantener a su familia y vivir bien. Comprar tenis de marca, comprar, ahorrar para hacer todas estas cosas, mantener una iglesia. O sea, Así es. no tengas en poco lo que es el trabajo. Realmente muchas personas tenemos en poco eso. Y es que eso se llama visión. Ajá. Hay mucha gente que no tiene visión, ¿no? Y ya podemos hablar de otros temas, Sí, claro. porque a veces también, o sea, como hablamos de la iglesia, la gente piensa, pero ¿por qué nos vamos a ir a un lugar más grande y mucho más caro? Y cosas así, porque eso se llama visión. ¿Por Sí. qué vamos a hacer un evento para 600 personas, gastar en audio, en pantalla, en ofrendas, si aquí lo podemos hacer, solo celebrar nuestro aniversario, porque eso se llama visión. Ujú. No queremos alcanzar solamente 100 personas que entran o 200 que entran en la iglesia, queremos ir a más, a multitudes, queremos ver nuestra alcaldía y cuando decimos, bueno, no dependemos del dinero. Si algo que mi pastor me ha dicho, si Dios te manda a hacer algo, hazlo, Ujú. Claro. porque Dios te mandó. Así Es es. que no tengo dinero. Así- ¿Quién te mandó? ¿Dios o el dinero? Así es. Entonces, si Dios te No le mandó, pidas permiso al Dios dinero. nos mandó a hacer este evento para 600, 800 personas, hazlo. Que hay que invertir tanto en audio, en tanto en pantalla. Bueno, Dios me mandó a hacerlo, Él me va a prosperar. Amén. Entonces, igual si te mandó a hacer un negocio, si te mandó a invertir en algo, Dios te lo mandó a hacer, entonces cree porque Él te lo mandó a hacer. Tú da el paso Entonces- y Dios te pone el piso. Y así Amén. es. Entonces, pues, Pastor Richard, gracias. Vamos Gracias, a seguir hermano. hablando, van a pasar sus redes por si quieren más temas financieros. Vamos a tener Te ayudo, llámame. un curso con él, junto con Emilio, en la iglesia, ya no sé si a fin de año o el año entrante. Pero bueno, pues aquí estamos. ¿Qué más, Sebas? Terminamos. No, pues nada, recuerden que ya estamos a pocos días de ese aniversario que vamos a tener 3 y 4 de octubre en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Álvaro Obregón. Sabemos que el Espíritu Santo se va a mover con fuego, realmente vamos a tener un tiempo enorme con la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahí va a estar apareciendo otra vez el QR para que te puedas registrar. Es totalmente gratuito, únicamente tienes que poner un par de datos para tener un seguimiento de las personas que vamos a tener ese día, pero pues están totalmente invitados, ya a pocos días, prepárate, ve preparando a toda tu familia, llévate a las personas que no conocen a Jesús, Alguien nuevo. a alguien nuevo exactamente, porque sabemos que ahí Dios va a hacer un gran milagro para cada uno de nosotros. Ahí Así vamos a que estar, ¿verdad, Pastor Richard? Aquí voy a estar con ustedes. Ok, Así pues es. ahí está detrás de cámara Alexis. Saludos, también ya va a salir próximamente. El próximo capítulo va a ser con Alexis. por fin, aleluya. Porque algo pasa y no quiere que salga. Ya El habíamos Señor está grabado. preparando. Dios lo está procesando. Pues bueno, nos vemos. Denle like, compartan y que Dios les bendiga. Bye, bye.